Hola, este es el canal de Dusalva para el desarrollo de la cultura y la creatividad en Latinoamérica. Acá puedes encontrar historias de emprendimientos y referentes del sector y en este caso vamos a hablar con Ana Massari. Ana Massari es actriz, ella se desarrolló inicialmente en Francia, luego viajó a Colombia y siguió su formación, trabajó en producciones como con Carlos Lolo, por ejemplo. Tiene más de 20 producciones cinematográficas a nivel nacional e internacional. También ha participado en más de 15 obras de teatro en Colombia, Francia y Holanda. Y ahora vamos a hablar con ella. Ana, mucho gusto por estar aquí en Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta que tengo por hacerte tiene más que ver por el lado de tu origen, ¿sí? Digamos que la figura de Ana Massari es muy conocida en Colombia como actriz, como artista. Sin embargo, como que se desconoce un poco cuál es el origen de por ejemplo, Ana Massari. Massari es un apellido poco común en Colombia, ¿sí? Sabemos un poco que sí es verdad que del Medio Oriente vinieron personas y se instalaron en la costa de Colombia, pero quisiera que nos cuentes un poco más sobre justamente cuál es tu origen. Ok. Bueno, Laura, me parece delicioso estar acá con ustedes y contarles un poco de mis caminos y mi vida. Yo soy de origen, mi papá es iraní, de Persia, y mi mamá es colombiana. Entonces yo directamente nací en Teherán, realmente. Y después de Teherán fuimos a vivir un tiempo en los Estados Unidos y después de los Estados Unidos fuimos a Francia. Yo llegué a Francia más o menos a los 9 años. Y desde los 9 años hasta grande, hasta adulto, digamos que mis estudios, la universidad, todo lo que son artes escénicas, todo lo empecé en París, en Francia. Y ya a los 26 años, 25 años, yo llegué a Colombia. Mi lado colombiano, pues mi mamá que es colombiana, tiene sus orígenes como muchos, lo que tú dices, que llegaron, eran sefardites que llegaron de España, Portugal, Holanda, y después de Holanda, una generación de holandeses se vinieron para Curazao y Colombia, creo que ese es el camino. Pero realmente soy mitad colombiana y mitad iraní, ese es como el origen. Vaya, es todo como un tránsito cultural así súper fuerte. Sí, y tiene cosas muy positivas y tiene cosas un poco más difíciles de manejar, como durante muchos años siempre me quejaba de tanto movernos en la vida porque sentía que no tenía raíces y es cierto, yo de alguna forma no siento que soy absolutamente de alguna parte. Pero al mismo tiempo sí siento un poco que soy de todas partes. Yo me identifico en todos los lugares donde voy, hablo más o menos las lenguas, logro adaptarme muy bien a todas las culturas. En India hay una parte como una especie como de farsi que hablan allá también, entonces entiendo. Es apasionante uno también ser de todas partes, pero sí hay la dificultad de uno no saber de dónde es uno, finalmente, ¿no? Desde el planeta Tierra. Me parece genial esa descripción que has dado, sí, tal cual. Bueno, también quisiera que hablaras cómo era Ana Massari en Francia y qué la hace llegar a Colombia exactamente, instalarse ahí hasta el momento, porque hasta el momento ya llevas ¿cuántos años en Colombia? Muchos, como 25, sí. Pues bueno, yo en París, pues era una parisina más, realmente era una chica parisina, tenía poca relación con los colombianos o los iraníes, porque nos criamos realmente como francesas. Okay. Y yo creo que para adaptarnos nuestros padres también, ellos no se metieron mucho, no sé, por alguna razón, ellos también como se conocieron en París, tenían No. como su círculo muy parisino, no teníamos mucha relación con las comunidades de cada país, sino los franceses. Entonces era una adolescencia muy normal, siempre me atrajo las artes escénicas, siempre, yo fui cantante de rock durante varios años, en la época ¿En del colegio. serio? No tenía idea.
Sí, y yo estuve muy metida en teatro desde pequeña, en todo lo que tuviera que ver con teatro, con clases de teatro, y de alguna manera yo tenía muy claro, yo no sé si eso es positivo o negativo, me voy a mover porque creo que esta batería está mal, entonces me voy a mover. Bueno. Pero entonces yo sentía desde muy pequeña que mi trabajo, mi profesión iba a ser por el lado de las artes escénicas. ¿Me ven? Sí, ¿no? Sí, ahí te veo perfecto. Las gafas. Bueno, yo sentía que iban a ser las artes escénicas. Ahí es donde yo me sentía cómoda, donde yo sentía que podía expresarme y ser de verdad, ser en plenitud, digamos, y calmar todas las angustias, los dolores, las pasiones, las felicidades. Yo me sentía súper cómoda en el escenario siempre. Entonces, bueno, yo oscilaba entre esas dos cosas, tuve un año muy difícil, tengo que reconocer, antes de venirme a Colombia, a nivel profesional, porque yo era colombiana, a pesar de vivir tantos años allá, yo era colombiana, mi mamá nunca nos hizo, digamos, aceptar la nacionalidad francesa porque tenía ese romanticismo con la nacionalidad colombiana, aunque nunca habíamos vivido acá, entonces sí teníamos las dificultades de los extranjeros allá, a pesar de vivir tantos años allá. Papeles, digamos, para el trabajo, etcétera. Y ese año yo me acuerdo que yo hice todo lo que hay por hacer, pues entre mesera y abrir las boleticas de cine para en el Teatro Chaillot, y es decir, todo lo que había por hacer. Entonces ya no tenía mucho tiempo para los castings, ya no tenía mucho tiempo para lo que realmente me interesaba y me gustaba, que era el cine o el teatro. Lo hacía, pero mucho menos, era todo dirigido a la sobrevivencia. Entonces, cuando llegué a Colombia de vacaciones, que nosotros veníamos cuando en vacaciones, yo tomé un taller de teatro aquí en Bogotá para ver cómo era el teatro en Colombia, o qué se hacía. Yo hablaba un poquito español, no mucho, porque pues había estudiado español en el colegio y venía de vacaciones, entonces tenía el oído samario un poquito del español costeño. Y Pepe Sánchez, que es un director muy reconocido, colombiano, estaba buscando una actriz para una serie. Entonces me dijo que quería que fuera yo, me vio en unos ejercicios y yo le dije que no podía, pues porque yo vivía allá y finalmente pues yo tenía un billete charter ida y vuelta y no, pues no podía quedarme en Colombia, pero me terminó por convencer con Jennifer, con la esposa. Y de ahí en adelante tuve muchos años muy exitosos acá, donde hice una novela tras otra novela, tras otra novela. Ahora, mi forma de hablar, y fíjate que esto tiene que ver con la comunicación efectiva que yo trabajé después mucho, siempre fue un problema, no sé si sea la palabra, pero siempre me tocó hacer de extranjera, siempre. Entonces siempre fui francesa, italiana, japonesa, sueca, he hecho todas las nacionalidades y yo nunca entendía por qué era tan importante la nacionalidad, si finalmente los conflictos del personaje, lo que le sucede en la historia era lo importante, no de dónde venía el personaje, ¿no? Pero aquí la prioridad era, no, hay que hacer énfasis en que tú eres francesa o italiana, bueno, en fin. Entonces no, hice muchos personajes, para mí era muy chévere tener un momento de respiro, de reconocimiento también, porque los actores sí siento que somos personas que necesitamos, tenemos esa debilidad, necesitamos aprobación, necesitamos reconocimiento, necesitamos los aplausos. Hay como esa fragilidad o esa falta de alguna parte de nuestra vida, porque sí necesitamos eso. Y eso fue delicioso durante 10, 12, 15 años. Pero yo creo que de todas maneras esa sed de hacer cosas un poco más interesantes, hacer más cine, en esa época no había producción de cine en Colombia, Era era muy... difícil. Exacto, hoy en día hay más cine, hay más una industria que está empezando, que está haciendo reconocimiento a nivel internacional, pero en esa época, hace 20 años, no. Entonces había una película al año o dos, entonces si uno clasificaba era realmente como ganarse la lotería. Entonces yo me empecé a cansar, yo quedé embarazada de mi chiquita, de Aisha, Sí.
y yo tenía tantas ganas de hacer tantas cosas, ya había dirigido un poquito, ya había hecho algo de trabajo social, que me había fascinado con procesos artísticos. Entonces decidí que era el momento de dejar un poco la televisión, que es básicamente donde trabajaba, y hacer, descubrir, explorar otros espacios artísticos que me encantan. Afortunadamente, soy una persona que me encantan muchas cosas. Me encanta la fotografía, me encanta la dirección, me encanta el trabajo social, me encanta trabajar con la gente me gusta mucho. Entonces tenía, digamos, un abanico de posibilidades que explorar y eso fue chévere, eso fue lo que hice. Ok. Bueno, básicamente acabas de responder la pregunta que te iba a hacer, la siguiente pregunta, que trataba sobre cómo ha sido vivir en Colombia como actriz, que Sí, un poco lo respondiste. sí. Eh, entonces ahora lo que te preguntaría es, ¿quién es Ana ahora después de toda esa experiencia como actriz, como artista en Colombia? A ver. Ah, Estas son las preguntas difíciles. ¿Quién es Ana Massari? A ver, yo creo que yo tuve que pasar por unos procesos muy dolorosos y muy fuertes cuando dejé la actuación también, a pesar de poder hacer mi propio camino, porque, porque la gente no es muy solidaria, ¿no? En este medio acá. Entonces, cuando una actriz, por lo menos en esa época, decía que estaba escribiendo un guión para un corto, yo, por ejemplo, dirigiendo un corto, o que estaba haciendo otras cosas, mi festival de cine, la primera reacción no es una reacción positiva, sino, no, pues esta cree que puede hacer de todo, esta es simplemente actriz. ok, Eh, la primera reacción no es solidaridad, entonces, tal vez porque no conocen diferentes facetas de uno. Entonces fue muy difícil, económicamente fue muy duro. Yo también tuve, digamos, una separación difícil, entonces pasé por momentos muy difíciles. Pero en medio de todas las dificultades, porque he hecho proyectos muy exitosos, no tanto económicamente, pero muy exitosos a nivel de convocatoria, a nivel de credibilidad. Y creo que he aprendido mucho sobre el ser humano y sobre mí mismo. Digamos que hoy en día creo que sé claramente cuáles son mis prioridades, creo que me conozco más y conozco las personas. Por eso creo que me facilita mucho el trabajo en comunidad, me, me, me facilita mucho trabajar, digamos, con la persona de la calle, mucho, con la víctima de violencia o con el político. Es decir, no hago ninguna diferencia y me muevo muy bien en todos los ámbitos. Y yo sí, creo que es como conocerse uno, estar muy seguro de lo que uno es, con toda la humildad, ¿no? claro. y, y tener curiosidad y tener ganas de conocer a los demás, ¿sabes? Tener un espacio de curiosidad y de generosidad hacia lo que los demás te pueden contar y lo que los demás son. Ya no ser uno como el centro de foco como es uno cuando uno está trabajando como actor en televisión, sino realmente enfocar en los demás. Y eso te lo da también ser mamá, ¿no? De alguna manera. Entonces, hoy en día yo creo que es eso, yo creo que me conozco más, creo que el trabajo social es lo que más me mueve, donde yo me siento más cómoda, donde yo a través del teatro, de la actuación, de la danza, de la pintura, puedo plasmar conflictos, montar obras, Ujú. generar cambios dentro de, de las comunidades, de las personas, llevar como la reflexión. Eso es lo que yo creo que me, me incentiva más en este nuevo camino, digamos, profesional. Ok, bueno, vale, justamente ahora lo que te voy a, o sea, a donde quiero dirigir la entrevista es a ese punto y la pregunta es, o sea, la pregunta siguiente sería,
¿Qué fue lo que te llevó a emprender varios proyectos como la Fundación Maluna, como el Festival de Cine Cinecita, como La Gitana? Bueno, múltiples proyectos que tienes, como el de comunicación efectiva, los talleres que das actualmente. Ok, ¿Qué pues, te incentivó a hacer todos estos emprendimientos? pues mira, el proyecto de la Fundación Maluna es una fundación de mi mamá. Ella lo empezó con un trabajo que hace con los indígenas en Ok, Santa Marta. Y digamos que ha sido un espacio que ha estado abierta para uno explorar diferentes posibilidades. Ella trabaja también ópera y canto lírico, entonces yo en la fundación empecé entrenando los cantantes para sus presentaciones en escena, toda la parte de dirección actoral, etcétera. En algún momento yo llevaba muchos años paralelamente al trabajo actoral, trabajando con niños y dictando clases. Entonces yo le propuse a mi mamá hacer Cinecita a partir dentro de la Fundación Maluna como apoyo. ok, Y lo que era para mí era como un sueño, porque era agarrar toda la parte de los talleres, como la formación, te dábamos como 24 talleres al día los chicos durante 4 días, de guión, de actuación, de musicalización, de absolutamente todo lo que les pudiera interesar. Y mostrábamos películas de todas partes del mundo, desde sí, la China, Irán, Holanda, de películas de todas partes que no, nunca llegan, digamos, a las salas formales de cine. Entonces era un espacio para mí donde unía todas mis pasiones, todo lo que me gustaba, ¿no? Dar, recibir, ver, compartir, la parte multicultural también, sí. ofrecerse a los chicos para que conocieran un poco lo que pasa en otras partes del mundo sin tomar un avión, para muchos que no tuvieran la posibilidad de hacerlo. Y algo que me encantaba, digamos, del Festival de Cinecita era que uníamos personas de diferentes niveles económicos y sociales y de diferentes backgrounds sociales. Entonces, ellos trabajaban juntos en los talleres a construir una película, a musicalizar un corto, etcétera, cuando en la vida real no hay espacios donde ellos comparten y construyen. Yo creo mucho en la construcción de cualquier cosa, una casa, una película, una historia, para unir las personas. Ok. Entonces fue muy lindo porque teníamos a todos estos colegios del norte de Bogotá, digamos, la palabra clases me Los que soporta, tienen más. de altos, con los niños del sur. Entonces a mí me decían al principio, pero ¿por qué no van al sur con el festival y hacen el festival simplemente al sur? Y no, pues que qué rico unirlos, ¿sabes? Porque los unimos en un Claro. espacio, es decir, de terreno neutro, que no es Ajá. no man's land, ¿no? Donde aquí todo es posible y cada uno tiene el derecho a estar, no es de la tierra de uno ni del otro. Y fue súper lindo cómo se descubrían, hablando de sexualidad, hablando de sus primeros amores, del bullying, de problemáticas propias pues a la juventud. Y, y eso fue creo que el éxito del festival, que ellos se descubrieran y compartieran un espacio que en la vida real no tenían oportunidad de hacerlo. Bien. Entonces, ¿tú dirías que ese es el mayor impacto que tuvo el Festival Cinecita en Bogotá? Yo creo que sí, ese plataforma, ese espacio de convivencia que no está planteado en otros espacios en la ciudad, ¿no? Y eso y tal vez el ofrecerles la posibilidad de conocer otras culturas a través de las películas. Yo me acuerdo mucho de una película china que pusimos, que es una película china maravillosa, pero toda la película gira en torno de la historia de una niña buscando los recursos para comprarse un esfero para Sí. poder hacer sus estudios, porque los estudios van a ir hacia su hermano que no le importan sus estudios, que no tiene mayor interés en la escolaridad. Entonces ella Ok. tiene que ganar la plata para el esfero y para su cuaderno, y toda la película gira alrededor de este conflicto. Ahora con los chicos que tienen acceso al celular y tienen esas pantallas gigantes en casa, pues les parecía absurdo el tema de una lucha de una niña por un esfero para poder estudiar. Qué rico no estudiar, ¿sí entiendes? Entonces es como que ellos pudieran entender cuáles son las prioridades tal vez
en otras latitudes y también reflexionar sobre sus propias prioridades aquí. Y sí, total. No, me imagino que hicieron también relaciones, comparaciones de su situación con la de la chica del país de China. Supongo Claro. que hacer eso. Yo tenía como la duda respecto al Festival Cinecita, porque sí noto que tienes un enfoque como muy dirigido hacia la infancia, no solamente en el Festival Cinecita, sino también, por ejemplo, en la Fundación Maluna. He notado que también tienes un poco ese enfoque, aunque también trabajas con otros públicos. Pero, pero bueno, o sea, el Festival Cinecita se va a seguir realizando. ¿Qué apoyos ha logrado tener el festival? O sea, ¿cómo puedes ver el futuro del festival? ¿Y qué necesitas para que eso siga funcionando? Uh, pues se necesita apoyo económico. Nosotros llevamos 2 años sin hacer el festival. Nos han pedido el festival mucho, pero fue muy, muy difícil. Es decir, hacer un festival de cine es muy difícil. Ahora, Sí, los que tienen productoras, ellos viven todo el año de sus producciones y de alguna manera tienen el espacio trabajando en el festival durante el año. Nosotros no. Entonces, como no somos productora, trabajábamos durante el año en el festival al mismo tiempo que hacíamos, perdón, otros trabajos para sobrevivir. Y, claro. y todo el tema, y fue una de las razones por las cuales, digamos que me aburrí con el festival, aunque era tan Okay. hermoso, era que se reducía a buscar recursos. Hacer un festival se reduce a buscar plata. Y yo creo que es de las cosas más desagradables, la venta, la comercialización, a pesar de que sea la pasión de uno, que sea la película de uno, la historia de uno, de todas maneras pasar todo su tiempo a vender su proyecto. Mira, mi proyecto es espectacular, es el más lindo, tiene una historia fabulosa, aporta un montón de niños, es cansón. Entonces hay un momento donde dije, yo no quiero vender más, no estaba dirigiéndome, no estaba ocupándome de toda la parte creativa, toda esta parte, claro, la parte de, yo hacía toda la convocatoria de películas, hacía cosas interesantes también, pero esa venta era la mayor parte del festival finalmente. ¿Sí entiende? Entonces eso fue un poco difícil y nos empezamos a endeudar y la cosa, no hay continuidad, digamos, en los patrocinadores o los sponsors. Están un año y el otro año toca volver a empezar desde cero, no hay continuidad de un año a otro. A nivel público, digamos, gubernamental, también cambia el gobierno, cambia todo el mundo, los funcionarios cambian, entonces ya es como si no hubieran existido. Es súper difícil mantener esa continuidad y eso también es un poco agotador, la verdad. Entonces yo empecé a trabajar en otros proyectos más, digamos, libres de alguna manera. Entonces empecé a trabajar con mujeres de todas las edades, de niñas a mujeres mayores, en propuestas pacíficas, que es otro taller que también nació ahí. Trabajé mucho con desplazados por la violencia, en Memorias de Paz, y se meten en YouTube, se llama Memorias de Paz, Sí. donde trabajamos también con cine, trabajamos con la fotonovela, que es un lenguaje que a mí me gusta mucho, y plasmamos las historias y las vivencias desde el pasado hacia el futuro, y lo que anhelan los chicos en los desplazados, digamos, los inmigrantes. Entonces me enfoqué mucho en estos dos trabajos y por otro lado trabajo pues el tema de comunicación efectiva para que las personas se empoderen de la palabra, para hablar en público, que se sientan tranquilos con la cámara y bueno, eso ha sido desde Cinecita como el camino. Ok. Entonces, el mejor programa que lograste con la Fundación Maluna, que acabas de mencionar, ¿cuál ha sido el de mayor impacto? ¿Cuál dirías que ha logrado mayor impacto en el contexto colombiano en el que se desarrolla? Ahora, depende de lo que para ti es el impacto. El impacto a nivel de convocatoria y social, de pronto puede ser Cinecita, porque nosotros trabajábamos con miles de niños. Es más, nosotros hicimos correcaminos por el país, donde íbamos por los pueblos, llevando cine, llevando, digamos, todo el trabajo de los talleres, etc.
pero esto es, digamos, para contarte un poquito que depende, depende Tranqui. depende del impacto, lo que significa impacto para ti, porque yo siento que el trabajo que hicimos con los desplazados fue un trabajo de muchísimo impacto porque era el impacto no a miles y miles de niños como Cinecita. Además, Cinecita logró una cosa maravillosa y es que logró abrir el espacio al cine infantil en Colombia, que cuando nosotros lanzamos nuestro festival en el 2000, no me acuerdo, 6 de pronto, solo había un festival de cine en Colombia, infantil. Para niños. A partir de ahí, a partir de que nosotros nos lanzamos y yo creo que las personas veían que sí había un público para ese festival, empezaron a hacer muchos festivales para la infancia y la juventud. Hoy en día hay como 5 o 6 festivales distintos. Pero digamos que el trabajo de Memorias de Paz fue muy impactante en la vida de estos 30 chicos. Sí. Y generó cambios reales en sus vidas, no que no lo haya hecho en Cinecita en la vida de los chicos y los adolescentes, pero digamos que la necesidad, siento yo, que había en estos pelados de encontrar una voz amigo, amable, que escuchara lo que sienten y que escuchara sobre sus sueños y darles la posibilidad, aunque sea en el taller, de poder hablar de esas posibilidades como una realidad tangible, fue muy importante. Entonces, depende de lo que es el impacto, ¿no? Creo que han tenido impactos de forma distintas. Sí, yo me refería al impacto más justamente en cuanto a la misión de cada proyecto. O sea, ponerle, si la misión de Maluna era justamente llegar a una solución en la vida de los chicos a los que se dirigía el programa, y si logró ese impacto, reconciliación o, por, no sé, un trabajo de sanación también, porque obviamente las historias son fuertes, son duras, son historias de desplazamiento. A ese impacto me refería yo, como al de Cinecita, que logró sensibilizar a los chicos y a las chicas respecto a lo que es el cine, respecto a lo que es el audiovisual, lograr interesarlos, no sé, respecto a la misión de cada proyecto, cuál fue el de mayor impacto y que se vio como reflejado en resultados positivos y en cambios reales así buenos. Sí, yo creo que yo puedo decir, fíjate que esto es un trabajo tan íntimo y tan personal y a una escala chiquita realmente la que estoy haciendo hoy en día con las comunidades, pero los impactos son profundos y eso es lo que más me emociona del trabajo que hago ahorita. Yo hice un taller, por ejemplo, en el Codito, que es arriba en la montaña de Bogotá, en un lugar muy vulnerable, y era una investigación entre los adultos mayores y los jóvenes. Ese taller se llamaba El Primer Beso. Y la manera de encontrar una reconciliación, un lugar común, fue inventar un taller sobre los primeros amores de los mayores, que ellos contaran y que los chicos fueran los reporteros. Como los chicos estaban empezando a vivir sus vivencias a ese nivel, sus primeros amores, para ellos era muy curioso sentir que estos dinosaurios también habían tenido su primera sexualidad, su primer beso y su primer amor. Entonces, ese fue un taller súper exitoso, porque de maltratar a los ancianos de la comunidad, terminamos el día de la proyección del documental, terminaron ellos abrazados y riéndose. Entonces, imagínate ahí el logro para mí es de los logros más grandes, porque fue muy conmovedor, porque fue real y fue una cosa, un cambio de unos 2 o 3 meses, ¿no? De actitud y cómo percibe uno al otro. Sí, genial. O sea, ¿vas a seguir adelante con estos proyectos o los tienes? ¿Qué programas están realizando actualmente? Donde me llaman, estoy. Ahorita sí necesitan, yo quiero ir a trabajar con inmigrantes en Francia, por ejemplo, como hablo francés, Okay. donde me necesitan, estoy, porque eso es lo que me gusta. Yo ahorita me llamaron para hacer un proyecto en la Ciénaga Grande de Santa Marta, entonces mezclar un poco la ecología, la sensibilización ecológica con procesos artísticos,
Y me gusta también sobre la base que yo ya he construido todos estos años, también según las necesidades de la comunidad, proponer y construir, tejer de la mano con las personas en los talleres. Entonces, en este momento estoy con lo de la Ciénaga Grande y estoy de pronto con propuestas pacíficas, que es con mujeres víctimas de la violencia, haciendo talleres, pero donde me llamen y necesitan, ahí estoy. Esa es la libertad, esa es la nueva libertad que uno tiene cuando uno no trabaja en televisión. O sea, estás súper contenta con tus nuevos proyectos. Veo que... Sí, yo estoy muy feliz. Obviamente necesito, como necesitamos todos, que los proyectos muevan recursos y que no sean, porque a mí me llaman, pues para voluntariados me llaman todo el día, pero Sí. yo no puedo porque tengo una chica grande, soy mamá sola y bueno, en fin, uno necesita un mínimo de recursos para vivir. No estamos buscando recursos para enriquecernos, pero que los trabajos de todos sean reconocidos y sean pagos. Entonces, es simplemente eso, que haya unos recursos para crear un proyecto, para realizarlo, para armar algo bello y generar cambios. Eso me parece lindo, porque digamos que en televisión y en cine hay cosas maravillosas también sucediendo, pero uno hace mucho bla, 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 ¿no? Y la idea es como ir un poquito más allá. O sea, llegar a solucionar los problemas reales de un contexto, a eso vas. Y me acabas de contestar la pregunta que iba a hacerte, que es justamente también, ¿qué apoyos se necesitan para seguir realizando este tipo de proyectos? Bueno, ya sea en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo. Digamos que focalizando en Colombia, que es en donde los has realizado, ¿cómo crees que pueden ser estos proyectos sostenibles en el tiempo? Porque en realidad son importantes y digamos que hay como una creencia respecto a lo que se desarrolla en cultura, que es como si, o sea, las personas suelen pensar que la cultura siempre es gratis y que todo tiene que ser gratuito, pues, pero en realidad hay mucho trabajo que se desarrolla detrás de una propuesta como esta, se necesitan conocimientos de diferentes personas también, hay mucho trabajo que se hace detrás y todo esto requiere también lo que decías, apoyos financieros, económicos, demás. Entonces, ¿cómo crees que puede llegar a ser sostenible esto teniendo en cuenta el contexto colombiano? Pues yo creo que a nivel de responsabilidad social, primero que las empresas realmente se metan la mano al corazón y al bolsillo. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, a nivel gubernamental, yo siento no está cambiando el tema de la continuidad. Siempre dicen que no, sí, que van a tratar de generar algunas continuidades de proyectos. Yo, por ejemplo, cuando hice Propuestas Pacíficas, fue un proyecto muy, muy exitoso. Las mujeres pidieron a su alcaldía local que el taller tuviera continuidad, etcétera, y finalmente pues no lo tuvo. Cambiaron los funcionarios y no lo tuvo. Ese tema de romper los procesos cuando apenas están generando cambios dentro de las personas, dentro de las familias, dentro de la comunidad, es desastroso, realmente es desastroso. Y eso pasa en todos los programas sociales que uno realiza. Es como uno necesita generar trabajos, talleres, laboratorios, donde uno no toca son simplemente un niño desplazado, sino uno pudiera ir un poco más allá y trabajar con su familia y trabajar con su comunidad, porque finalmente este niño va a volver a su comunidad y va a volver a su familia. No ha generado cambios del lugar en el origen, del origen del chico, no sirve de mucho, no sirve de mucho. Entonces, yo creo que la continuidad del trabajo es una de las claves más importantes para que esto tenga un sentido. Sí, total. Yo creo que también trabajar más, yo lo he propuesto mucho y lo he tratado de hacer, trabajar más con grupos de diferentes edades y géneros y no solamente, muchas veces tú ves en todos los proyectos, en las convocatorias, los concursos, es para los niños de tal y tal edad, para primera infancia o para adolescentes o para adultos mayores o para...
y yo siento que ahí de alguna manera, en vez de hacer un bien a las comunidades, lo que estamos es separándolas y estamos Sí, creando una segregación de alguna manera, porque cuando yo hice propuestas pacíficas, que eran niños de 5 o 6 años con adultos de 90 años juntos en el mismo taller, tú no sabes la belleza que es ver una niña de 6 años haciendo un masaje a un adulto mayor, ¿sabes? O al revés. Y escuchar hablar de los miedos como mujer. El miedo de una niña de 6 años, el miedo de una mujer de 90, el miedo de una mujer de 40 años, es muy distinta y escucharse, aprenden tanto a respetarse y a convivir con más armonía. Entonces yo creo que no hay que separar tanto, incluso en ese taller que era se llama Ponte en mis tacones, que era respecto a la mujer en el espacio público y el miedo, yo invité a los hombres de esas mujeres también, para que ellos puedan buenísimo. entender, porque el tema Sí, del machismo o del maltrato si uno trabaja solamente con las mujeres, pues uno no avanza mucho. Hay que trabajar con los hombres, ¿no? Y con los chicos sobre todo, ¿no? Que son los futuros hombres de la sociedad. también, sí, total. A veces pasa también que a veces percibo como que a los adultos mayores también se les deja un poco, como que no hay mucho programa para el adulto mayor. De acuerdo. Y eso que hiciste de relacionar a los chicos con los adultos mayores me parece genial, buenísimo, porque Sí, se genera un lazo, ¿no? Y un lazo también de reconocimiento del persona otro, a persona, ¿no? Está claro. buenísimo. Fíjate que eso es tan importante y en sociedades como Colombia, más importante aún, porque en Argentina, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a Buenos Aires, yo veía adultos mayores tomándose el café el domingo juntos, están en los parques, están en cine, son visibles, aquí no son visibles. Un poco más de pronto, hoy en día que hace unos años, pero los adultos mayores están encerrados entre cuatro paredes, no los sacan a la vida, no hay interacción. Es decir, tú vas Sí, a la casa de los adultos mayores para visitar el adulto mayor, o tú vas a su casa, pero no los ves dentro de la sociedad, dentro de lo cotidiano. Y eso es triste. sí, total, totalmente. Es una lástima porque el adulto mayor por lo general también tiene como mucha energía todavía, como muchas posibilidades de hacer muchas cosas y se pierde eso cuando no hay integración hacia ellos. No, y tiene otra cosa también, sabes, que es que los adultos mayores, y yo quiero trabajar, por ejemplo, en los próximos proyectos, quiero enfocarme un poco en eso, los adultos mayores son pura memoria, memoria histórica. Entonces, recuperar todas estas historias de nuestras ciudades, de nuestros países, a través de la mirada de las experiencias de los que tienen 80 años, 90 años, que son historias que se van a acabar, que sea a través de sus canciones, de sus anécdotas, de sus chistes, ¿no? Sí, total. De las danzas de cierta época. Todo esto es recuperar una sabiduría que se va acabando, que se va borrando. Y sí, tal cual, tal Sí, cual. sí. Así que bueno, ahora lo que quiero preguntarte tiene que ver con la creatividad. Eh, ¿Cómo desarrollas la creatividad en los proyectos que has desarrollado? ¿Cómo logras desarrollarla y también en tu vida? ¿Qué lugar tiene la creatividad en tu vida y cómo lo logras desarrollar en tus proyectos? La creatividad. Espera, ustedes como ven, tengo problemas técnicos, no soy muy buena para pero voy a desenchufar aquí a ver si puedo poner esto un poco bien. O sea, yo creo que los procesos creativos, en el caso mío y creo que en muchos artistas, es algo que es como desde el vientre y es muy intuitivo, como cuando uno está inspirado y pinta una pintura y que llega como ese momento en que y no comes y no tomas agua y no contestas el teléfono y te metes y vas hasta que haya un momento en que ya puedes distanciarte y mirar lo que has hecho
y tener como una objetividad. Yo creo que todos los procesos creativos son como así. Yo tengo, cuando me proponen proyectos para cualquier cosa, tengo un momento en que estoy analizando, está escrito, la comunidad, la parte investigativa, etcétera, pero cuando prendo la luz verde, cuando me meto, es un poco eso, como cuando uno se mete en un trance, Ok. y es algo muy intuitivo respecto a las necesidades que yo siento que tiene la comunidad y cómo los puedo plasmar y cómo los puedo sacar adelante. Casi siempre, no siempre, trabajo con puestas en escena, finales donde la comunidad viene y comemos, tomamos y miramos el trabajo de los que han hecho los protagonistas pues, del taller. Pero depende dónde. Por ejemplo, en India, yo estuve dictando talleres en India, hicimos un trabajo sobre los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales hindúes, Sí. cambiando todos los finales de las historias. Entonces Ok. fue muy chévere porque entonces, claro, el príncipe no besa a la princesa y ella se despierta y se casan, sino que ella le dice al príncipe, oye, pero espera un momentico, yo quiero estudiar medicina, así que si tú me esperas 7 años, pues entonces nos vemos después y nos casamos, si no, no, lo siento. Entonces empezaron ellas, sobre todo a las niñas, pero a los chicos también les parecía divertidísimo, divertidísimo todo ese tema, pero tenían mucho pudor con representarlo escénicamente. Entonces lo que hicimos fue dibujos y hicimos una exposición de los dibujos de los cuentos de hadas, porque yo sentía que ahí ellas plasmarlo y tener ese contacto con los chicos era ir un poquito más allá de lo que les permitía su cultura, ¿no? Claro. Tuvo que haber Entrar, sido difícil esa parte. exacto. Pero fue muy divertido, fue muy bonito también. Pero sí es muy intuitivo, el trabajo que hago es muy intuitivo y, y es delicioso. De verdad que es como cuando uno entra en un trance. Cada proyecto es como, ¡buah! Y entras como en una cosa que da vueltas y vueltas y vueltas así, y creas y creas y creas, y imaginas, ¿verdad? Y ya cuando la tienes en el papel, también ya uno puede coger distancia, pero cuando uno empieza como a realizar el trabajo también, es entrar en ese whirlpool de creación y también inspirar y contagiar a los demás con esa pasión. Lo Sí, bonito es, es sentir tiene pasión como cuando lo hace, porque si no, también, pues qué triste, ¿no? Yo me aburro mucho cuando no siento pasión y hago trabajos un poco más fríos, pues no, no, eso no. es terrible. Cuando pasa eso es porque hay que hacer algo, no sé. O sea, una persona así, una persona viva así, Sí, está mal. Tiene que hacer algo para desbloquear eso porque lo importante, bueno, digamos que mi punto de vista respecto a la creatividad tiene más que ver con el hecho tiene mucho que ver con el hecho de vivir, ¿no? De vivir y vivir bien, de vivir, sentirte pleno, o sea, como, sí, de estar vivos, hallarle sentido a las cosas. La creatividad te impulsa, ¿no? Te impulsa a crear, te impulsa a desarrollar proyectos, a hacer lo que te genera tu organismo, tu vida, ¿no? O sea, lo que vas sintiendo, lo que sientes que quieres hacer, lo vas desarrollando. Si tú no sientes eso, pues entonces sí, 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 es un problema, porque no tienes ganas de vivir, entonces vives como piloto automático. claro, en automático, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, no, los procesos creativos, yo creo que ese es el centro de todo lo que yo he hecho en mi vida. Yo creo que es lo que une las diferentes actividades que yo he hecho. Siempre lo que me mueve es el proceso creativo, que sea como actriz, que sea como directora, que sea en el trabajo social. Ese es el motor, el proceso creativo. Incluso en las obras de teatro, pues muy chévere hacer temporadas largas de teatro y todo, pero lo más interesante, lo más emocionante es todo este antes de la primera función, que es el proceso creativo de construcción, ¿no? De la Sí, obra. Ese es el proceso creativo más lindo, realmente. el impulso creativo, ahí está eso. Explorar como el laboratorio, ¿no? Exacto. Un laboratorio creativo, sí, tal cual, de ideas. Sí, 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 así es. Vale.
Entonces, de esa manera lo haces en tus proyectos, sobre todo a nivel escénico. Esa es como tu metodología a nivel proyectos. Ujú. Con la comunidad desarrollas mucho a través de las personas también, no solo contigo mismo, sino también con las personas. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos has dicho, ¿cuál es el aporte cultural de estos emprendimientos para el mundo? ¿Cuál dirías que es el aporte cultural? ¿Cuál es? ¿Cuál puedes elegir alguno de los que has hecho y decir, o cuál es el aporte cultural de Ana Mazari para el mundo también a través de sus emprendimientos? No sé. Ahorita decírtelo así me parece difícil. Yo creo que lo que yo siento desde mi experiencia, que es la generosidad y la disponibilidad como ser humano a otro ser humano, ¿no? La disponibilidad de escucha, más allá de saber de artes escénicas o no, es estar disponible, estar solidario, estar en estado de generosidad para escuchar y recibir lo que el otro necesita dar. Que finalmente crear esos espacios donde el otro pueda hacer su catarsis, o contar su cuento, o llorar su dolor, o escribirlo, o pintarlo, o bailarlo, finalmente es lo de menos cómo lo hace, ¿no? La forma artística como lo haga. Pero generar un espacio donde el otro se sienta valorado, yo creo que eso es como lo más importante. Okay. Eh, y eso lo podemos hacer todos, que eso es lo más bonito, eso lo podemos hacer todos. Escuchar al otro y lo podemos hacer en el cotidiano. Cuando tú estás en la calle y alguien te habla, en general uno no tiene el tiempo de escuchar, o qué fastidio, o que no, que es de empezar por uno en el cotidiano, ¿no? El otro te está hablando, pues seguramente necesita contarte algo, no ha tenido con quién hablar, y necesita sacar algo que tiene adentro, ¿no? O la cajera, tú miras muchas veces si tú generas una pequeña conversación con alguien, cualquier cosa, hola, ¿cómo estás? Haciendo un día bonito, ¿no? Ahí das como el primer paso para que el otro empieza, a veces tú ves que ellos, sí, es que ayer, y sacan un montón de necesidades verbales, emocionales, sensoriales que no habían podido sacar. Entonces, es simplemente dar el espacio a los demás a ser y ser valorados en su forma de ser, sin juzgar. Ok, sí, son como espacios de reconocimiento también, lo Hmm. diría de esa ¿Tiene manera. sentido? Un poquito, sí, sí. Um, sí, sería como eso, yo creo, dar el espacio al otro. Y es más un aporte, digamos, social que cultural, humanística, pues, es un aporte humana que cultural. Yo tengo un pequeño problema con el tema incluso de la palabra cultura o la palabra intelectual, etcétera. Yo tengo dos Ok. papás muy intelectuales y, y yo fui un poquito la ponqueta de la familia. Ah, Y, bueno, y entonces a mí anárquica. a los 50 años, a mí me cuesta trabajo el tema de las palabras muy pomposas y siento que, como en la vida, yo siento que los diplomas, todas estas cosas, por lo menos en los trabajos que yo hago, pompas y estas teorías son teorías. Y eso hay que vivirlo en la calle, hay que vivirlo en las comunidades. La experiencia es lo que te da, es la que hace el maestro de verdad, ¿no? Ujú. Entonces, todo puede ser cultura, finalmente, ¿no? Todo puede ser la sabiduría popular, la sabiduría de la calle. Entonces, yo creo mucho y admiro mucho, por ejemplo, si me dicen qué mujer admiras, admiro mucho a la vendedora de cigarrillos y de chicles y de dulces de la esquina, porque ha criado y mandado a la universidad a sus hijos con mucho esfuerzo. Esas son las Sí. mujeres que me conmueven, ¿no? Ujú. Entonces la sabiduría y la cultura popular me parece súper valioso. Ok. No, buenísimo lo que acabas de decir también,
Porque a la cultura, ponele, hay como un debate sobre lo que es la cultura y muchas personas piensan que cultura es lo que está en un museo o en una galería y entonces nadie puede adquirirlo porque hace parte como de la élite artística, por ejemplo, o sí, como las personas como muy cultas, es como los que tienen un nivel cultural elevado, la alta cultura, ¿no? Pero la cultura en realidad justamente es todo lo que se va generando a partir de todas las relaciones sociales y bueno, eso que acabas de decir Sí, es lo que realmente es la cultura. sí. Es decir, la cultura sí hay muchas definiciones, ahí entraríamos en otro debate, podríamos hacer otra entrevista sobre la cultura y qué es lo que es, pero digamos que aquí en este momento respecto a los talleres y eso, yo creo que lo más importante es la aporte humana, ¿no? Y el aporte, la sensibilización de una comunidad, de otra comunidad respecto a esta comunidad, que las personas empiezan a mirarse y verse de otra forma, ¿no? Que sus culturas sí, hace parte de la cultura, pero bueno, sí, es como ser más humano. Ser más humano, Mm. sí, no perder eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es la base, eso es lo más importante realmente. Eso es el aporte realmente de estos talleres, es incluso los de las mismas comunidades, ser más humano con el otro, nosotros con ellos con nosotros, es decir, que todos seamos más humanos. Ahí Sí. hacemos una casita, un mundo más bonito, siendo más humanos. Ok, muy bien, Ana. Bueno, este ya es el punto final de la entrevista, así que, bueno, me queda por decir que obviamente es un gusto tenerte acá en la entrevista de Dusalva. Eres la segunda entrevista de Dusalva que va a subir en el canal de YouTube. Bueno, Sí. Muchas gracias por tu participación, por abrirte a estar aquí a través de Skype, que en este caso lo estamos haciendo online. Y entonces, por último, quisiera que cuentes qué es lo que estás haciendo sobre comunicación efectiva y cuáles van a ser los próximos talleres que vas a hacer sobre comunicación efectiva. a ver, el taller de comunicación efectiva finalmente son talleres que nacieron también en las comunidades para empoderar a las mujeres para hablar en público, para que pudieran tener entrevistas de trabajo más exitosos, para que pudieran sentirse seguras y tranquilas frente a la cámara, frente a los jurados, etcétera, etcétera. Y poco a poco este trabajo lo fui haciendo más con reinas de belleza, con políticos, con altos ejecutivos, etcétera. Pero es un trabajo para todo el mundo. He trabajado con músicos, con cantantes, con violinistas y es un trabajo donde hacemos como un trabajo de expresión corporal y oral y a partir de ese trabajo de expresión corporal y oral y conocerse y mirarse por dentro, empezamos a fortalecer las capacidades de hablar y de comunicarse por fuera. Y ha sido la verdad ha sido muy exitoso. Aquí en Bogotá yo dicto muchos personalizados, estoy empezando a hacer talleres online desde el año pasado, que poco a poco, como la voz a voz ha funcionado, ahí voy, y también hago grupales, cuando las empresas me llaman para hacer grupales, me encanta hacer grupales, sino que no soy muy buena vendedora, entonces pues no las vendo mucho, pero pues a la orden, si quieren grupales, aquí estoy. Bueno, Bueno. ¿tienes alguna programación, digamos, para el próximo mes o no sé, cursos que vayas a dar a nivel grupal Ahí, tengas pues que inscribir? no tengo programación como tal, porque realmente los cursos, así como lo he hecho con personas en Argentina o en México, etcétera, es según la disponibilidad y del tiempo que ustedes tienen. Cuando es online, es personalizado, no es grupal, entonces yo cuadro mis tiempos según sus necesidades y los talleres en Bogotá también se realizan según las necesidades porque son presenciales. Los grupales, hay un grupal que se va a hacer el 18 y 19 de abril, ahora en Bogotá. Este es como el próximo que me han organizado y es el único que hay en este momento. Son 2 días, 3 horas cada día y son muy divertidos y realmente son bien efectivos. Así que los invito a mi Instagram también, que se metan, ahí hay la información como de los talleres y pueden descubrir un poco otras facetas ¿Cuál mías. es tu Instagram?
Ana Massari, o el Wix también, que creo que te mandé en algún momento. Ahí está mi página Wix, hecho a mano, de forma muy, muy sencilla. Pero bueno, ahí hay información sobre las diferentes cositas mías. Vale, listo, Ana. Entonces, muchas gracias y te deseo muchos éxitos en los proyectos que tienes ahora y en los que vas a emprender. Así que, bueno, Vale. te deseo lo Yo te mando un abrazo, Laura. Te quiero mucho y me encanta este emprendimiento tuyo de Dusalva. Sé que te va a ir súper bien. De verdad te deseo todos los éxitos. Chao. Vale, gracias. Chao, chao. Chao.